actividades que sin duda no permitirían aprovechar al máximo la enseñanza de esta noche. Te pedimos que tú nos edifiques, que tú nos fortalezcas, que tú nos hables por medio de tu palabra, que podamos, Señor, ponerla en balanza, que podamos, Señor, meditar en ella, que tu Santo Espíritu traiga esa confirmación a nuestras vidas y que lo más importante podamos ponerla por obra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Como ustedes saben, hemos estado desarrollando desde hace un buen tiempo una serie sobre el Señor Jesucristo o Cristo o Jesús, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión vamos a compartir un tema que tiene que ver también con esta serie, aunque el tema pudiera parecer no un tema que se relaciona, vamos a ver por qué. Gloria a Dios. Hoy estamos probando salir a través de YouTube. Vamos a ver qué tal sale esto, ¿verdad? Muy bien, entonces el tema es cómo sobreedificar. Entonces vamos a irnos a la introducción, y la introducción y el pasaje con el que vamos a introducirnos o donde vamos a estar meditando se encuentra en Primera de Corintios, capítulo número 3, iniciando en el verso 9. Cuando hablamos de cómo sobreedificar, vamos a abordar este tema en el cual Pablo, como lo he compartido en otras ocasiones, se auxilia, yo creo, siempre inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, de dos analogías o dos figuras. Una es, como lo vamos a ver aquí, la labranza, y la otra es un edificio. Entonces leemos, porque nosotros, dice el apóstol, somos colaboradores de Dios. Note la manera como el apóstol se presenta a él como ministro y como los destinatarios de esta carta. No solamente era la iglesia, de Corinto, sino que todas las demás iglesias, porque por eso eran epístolas, circulaban en todas las iglesias. Entonces las leían en Corinto, pero también las leían en las demás iglesias, de tal manera que Pablo plantea que los ministros, su función es ser colaboradores, y vamos a ver cómo estos colaboradores de Dios tienen un trabajo de edificar, y también las ovejas, por supuesto. Y entonces dice, nosotros somos colaboradores de Dios, hablando de los ministros, y vosotros. Siempre que vea usted nosotros y vosotros, pues obviamente hay dos grupos, ¿verdad? Entonces note, y vosotros se refiere al pueblo, a las ovejas. Sois, o sea, los define de esa manera, en esa analogía, labranza o campo de cultivo de Dios, eso sí, de Dios, o edificio de Dios. Muy bien. Este es una presentación de cómo no es un edificio real, sino que es una presentación que hacen los arquitectos. Y es que es interesante la función de un arquitecto, porque hace 2000 años Pablo, en el concepto de sobreedificar o de edificar, él mismo se definió como perito, arquitecto. Entonces, noten ustedes que cuando un arquitecto es contratado para llevar a cabo, en este caso, un edificio no muy alto, ¿verdad? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 niveles, porque la parte de arriba ya es el penthouse, pero podríamos pensar que son 8. Entonces note que él idea dónde van las gradas, la puerta principal, creo que usted lo puede observar aquí, ¿verdad? Gradas, puerta principal, ventanales en el primer nivel, lo que es el lobby, primer nivel, segundo, tercero, tienen sus barandas, lo que es la arquitectura que involucra
detalles como plantas, etcétera. Bueno, eso es lo que idea en su mente, a través de una abstracción, el arquitecto. En la mente de un arquitecto están terminado el producto. En la mente de un arquitecto está el edificio. Entonces lo esboza, por eso muchos arquitectos manejan, claro, modernos, ¿verdad? Técnicas de presentación en acuarela, en diferentes formas. Son unos artistas, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero sacar de esto es el hecho de que un arquitecto ve el producto terminado. Y Pablo lo va a aplicar a la iglesia. Entonces, aquí se habla acerca de los ministros, como ya vimos, como colaboradores. Es la palabra sunergos, sunergos. Así, arriba está en griego y abajo está la transliteración como se oiría en español. Sunergos, es una palabra compuesta por la preposición sum y ergos. Y el significado es de un presunto compuesto de esa palabra numerada ahí, que es sum, y la base de esa otra palabra, que es nergos, o energía, o energía. Entonces, ¿cómo lo traducen esa composición de la palabra? Colaborador. Ustedes en sus respectivos trabajos tienen colaboradores. O quizá ustedes son colaboradores de alguien, ¿no es cierto? En las jerarquías de trabajo siempre existe esto, ¿no? Es decir, dice un coadjutor, que es una palabra no muy utilizada, pero más o menos traslada la misma idea. Estamos más familiarizados con la idea que esta palabra es uno que ayuda, uno que colabora. Es un compañero, un sunergos es un compañero. Y también es uno que coopera. Entonces, en cierta manera, en la iglesia local, todos somos sunergos, o deberíamos de ser sunergos. Muy bien, seguimos avanzando. Acuérdense que las preguntas, tanto para los hermanos que están aquí personalmente como los que están en internet, las van apuntando. Hoy creo que no se está saliendo por la plataforma de Zoom, o no sé. Bueno, ahí después vemos eso. Si leemos ahora 1 Corintios 3:10, el siguiente verso, para ver a la iglesia como edificio de Dios. Es una analogía. Los edificios de los tiempos de Pablo, yo creo que tenían una arquitectura muy griega, ¿verdad? Columnas griegas y como lo que uno ve en las postales del Partenón y cuando ustedes estudian y se meten a ver las ciudades donde se asentaron como Corinto, estas iglesias, pues su arquitectura es una arquitectura muy romana, ¿verdad? Con mucha influencia griega, jónica, etc. Entonces, Pablo está pensando en un edificio, no como el Empire State, ¿verdad? Él está pensando en un edificio de los que todo mundo que eventualmente leyera su carta entendería, para trasladar una o varias verdades espirituales muy importantes. Recuérdese, el tema es cómo sobreedificar. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, realmente nosotros cuando enseñamos la palabra, una de las cosas que yo les recomiendo y que se platica cuando se da la escuela de discipuladores es lean varias veces el texto. Mejor si en varias versiones, pero despacio, como que estuvieran comiendo. Al fin y al cabo, el Salmo 119 nos traslada que la palabra del Señor es como miel, es un alimento espiritual realmente. Entonces, comerse esto frase por frase, palabra por palabra es bien importante. Y noten que ninguna de estas palabras está de más. Y Pablo alude a la gracia, un favor inmerecido, que sería la descripción sencilla de la palabra, un regalo que no merecemos. Entonces él dice conforme a la gracia, o sea, Pablo está diciendo, yo no merezco esto.
Entonces todos nosotros, cada vez que sirvamos, tenemos que darnos cuenta que bíblicamente hablando, nada de lo que nosotros hacemos es porque nosotros seamos buenos o muy eficientes. A veces el creer que somos muy eficientes o muy inteligentes, o que tenemos alguna clase de capacidad especial, nos puede servir de estorbo en la obra de Dios. Entonces él dice, conforme a la gracia. Él no dice conforme a lo que aprendí con Gamaliel, él no está diciendo eso. Conforme mi conocimiento del Antiguo Testamento, tampoco está diciendo eso. Él dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Ahora, note, es un hecho. Si usted ve la forma verbal en el español, la gracia ya se le dio. Eso significa que cuando Pablo nació de nuevo en el camino de Damasco, esa gracia se le dio, me ha sido dada. Entonces todos nosotros que estamos sirviendo al Señor y todo aquel que discipulamos, si ya son nacidos de nuevo, porque el discipulado es para los nacidos de nuevo. Solo que tuviéramos un discipulado de tipo evangelístico, donde hay personas inconversas, es válido el discipulado. Pero el discipulado es para los miembros de las iglesias que ya nacieron de nuevo, porque es para sobreedificar en sus vidas. Sigo adelante. Entonces, yo dice, no tiene duda Pablo. Él no tiene problemas con identificarse con lo que por la gracia de Dios le fue dado. Dice, yo como perito, arquitecto. Entonces, yo creo que ese término sería muy interesante porque es bueno dejar tareas, ¿verdad? A los discipuladores. Poquitos las hacen, pero indudablemente creo que es importante investigar. Traten de meterse ustedes en qué significaba perito arquitecto en los tiempos de Pablo, es decir, hace 2000 años, en la región donde Pablo ministró. O sea, cuando se hablaba de un perito arquitecto, ¿qué se estaba diciendo? Solo vamos a decir que obviamente un perito es un experto. Y en este caso un experto en todo lo arquitectónico. Solo para tratar de, porque ustedes son discipuladores y a mí me interesa mucho que puedan utilizar ciertas herramientas. Entonces, por ejemplo, si vamos nosotros al pasaje 3, verso 10 estamos, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, si vamos aquí a diferentes versiones, aquí en esta, donde están esos cuadritos, note que cada cuadrito, cada rectángulo, está un poquito lejos, pero tal vez alcance usted a leer. Cada uno de esos rectángulos son las palabras que aparecen en el texto. Kata, ten, charis o charín, que es gracia, tuteu, ten, y ahí van las palabras. Pero note que en cada una de estas aparece abajo la clasificación de Strong's Concordance y después aparece, digamos, abreviaturas. Aquí dice kata es una preposición. Luego aquí aparecen las formas de lo que es la palabra. ¿Qué es la palabra? Si es verbo. Aquí, por ejemplo, nota que hasta aquí encontramos la V de verbo. Es un verbo en voz activa, pretérito. Aquí están poniendo lo que es. Abajo está la forma de la palabra y significa en este caso, lamentablemente no lo tenemos en español, pero dice to give es dar. Eso sí, más o menos aprendimos, to give es dar, ¿verdad? Bueno, es solo para ponerle un ejemplo. Entonces, esto ayuda mucho en un exégesis si uno quisiera conocer un poquito más ampliamente. Pero lo que yo quería ver aquí es la palabra que está aquí, epoikodomei, epoikodomei, porque esa es la palabra. ¿Cómo lo traduciría? Usted conoce bastante el inglés, ¿verdad? ¿Cómo traduciría usted aquí esta palabra, aquí en inglés? Para ser construido. To build upon. Bueno,
Entonces noten ustedes que si vamos nosotros aquí al significado de la palabra, apachamos ahí, es poicodomeo. Eso es lo que significa edificar. Edificar. Ustedes notan todos los versos en los que aparece la palabra con diferentes traducciones. En los primeros 3 versos aparece como build. Yo no soy bueno en el inglés ni en las pronunciaciones. En Judas 1:20, building. Y noten ustedes cómo, de acuerdo a los contextos, en este caso griegos, así tienen diferentes significados. Entonces, si vamos al diccionario Strong's, dice que el significado de esa palabra es construir sobre. Es decir, construir sobre algo que ya está. Y entonces eso tiene que ver con el concepto de sobreedificar. También sobreedificar, edificar encima. Uno encuentra diferentes diccionarios. Aquí veo que, por ejemplo, el Swanson dice hacer más capaz, edificar, fortalecer. Noten las diferentes acepciones de la palabra hasta llegar a Strong's, que habla de construir, sobreedificar, edificar encima. Bueno, regresamos entonces a la presentación. Entonces dice, yo. Ahora, cuando Pablo dice yo, nosotros tenemos que pensar en los contextos. ¿Quién era Pablo? No el matón que mataba o que permitía que mataran y perseguía a la iglesia. No, estamos hablando del Pablo que se convierte en el camino de Damasco en Hechos 9 y que ya a estas alturas del partido, él se puede definir como perito arquitecto porque antes ya le había dicho a los romanos, en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Entonces, él descubre en su propio ministerio diferentes etapas. Bienaventurado el ministro, el servidor, el colaborador que descubre sus etapas y que permite que sus etapas de una manera normal se desarrollen. Por eso cuando un pastor que ha tenido cierto éxito, de la noche a la mañana lo empiezan a llamar apóstol porque se le ocurrió a un profeta trasnochado orar por él en algún lugar y nombrarlo apóstol, lo que hizo fue dañarle su ministerio porque se brinca de este estadio a este. Y todo esto que Dios le quería enseñar y que Dios le quería mostrar, lo dejó de lado. Y aunque tenga éxito, acuérdense que el éxito hay que definirlo. Entonces Pablo dice, yo como perito arquitecto, es decir, como experto, puse el fundamento. Ahora note, no dice, yo como perito arquitecto soy el fundamento. Entonces jamás permitamos nosotros, en ningún sentido, que un apóstol crea que es fundamento. Ningún hombre puede ser fundamento de la iglesia, que es el edificio de Dios. Ahora, fundamento, indudablemente para nosotros una palabra mucho más asequible, aunque es comprensible, es cimiento. Yo puse el cimiento. ¿A quiénes les está hablando? A los corintios y a todas las demás iglesias. Yo puse el cimiento. Pero todos sabemos que para construir un edificio se necesitan planos. Ya dijimos que el arquitecto visualiza de acuerdo a las necesidades que le estén pidiendo. Yo sé que los grandes arquitectos de obras famosísimas tienen reuniones donde los que quieren, por ejemplo, la catedral de no sé qué cosa, la biblioteca de no sé qué otra, o cualquier cosa importante que quieran, se reúnen, me imagino, con un comité y le piden lo que ellos necesitan. Y entonces en función de todo eso, él se abstrae, como ya les dije, define cómo va a ser el edificio, presenta los bosquejos, las presentaciones hasta que todo es aprobado y finalmente se hace el juego de planos.
Ese juego de planos tiene que ser tan exacto y tan completo en todas las notas para que esos planos hagan realidad lo que en la cabeza del arquitecto está. Eso se puede aplicar a una casita pequeña o a un gran edificio. Pero espiritualmente hablando, Pablo toma esa idea y dice, bueno, a mí como perito arquitecto, pero entendamos que él era apóstol. Entonces, ciertamente un genuino apóstol pone cimientos, pone fundamentos. Y note que entonces en este verso 10 hay tanta enseñanza para que nosotros logremos discernir en estos tiempos cómo interactúan los ministros o deberían interactuar los 5 ministerios. Aunque aquí no están involucrados todos, sí nos establecen principios importantes. Hay uno que le toca como perito, como experto en cimientos, ponerlo. Pero inmediatamente dice, y otro, entiéndase, y otro ministro, otro colaborador, porque ya en el verso 9 se había identificado como colaborador, edifica encima. Empero, cada uno vea, y ahí traslada la responsabilidad en todos nosotros. Cada uno vea cómo sobreedifica. No sé si usted en alguna ocasión pudo ver cómo construyeron su casa, aunque fuera sencilla o más sofisticada, o pudo ver o ha visto los grandes edificios que se hacen ahora, por ejemplo, en zona 10, zona 14, zona 15, que se hace un gran hoyo, ¿verdad? Hay algunos edificios que ahora tienen 7 sótanos. Si en el sótano 2 hay calor, imagínense en el sótano 7, ¿verdad? Qué calor se debe sentir ahí porque no hay ventilación. Pero se hace un gran hoyo. Pero una de las cosas interesantes para los que tienen acceso es que se arman unos grandes hoyos que se llaman zapatas o cimientos para que cada columna tenga un cimiento. Una columna sin cimiento no puede trasladar las cargas del edificio hacia el suelo, porque esa es la función. Entonces, nuevamente trasladando esto, dice, cada uno vea cómo sobreedifica. Cuando, por ejemplo, hay edificaciones, casas pequeñas, donde en lugar de hacer un cimiento corrido, como estamos acostumbrados que abren zanjas, es una playa de concreto, es una base de concreto, es una base de cimentación. Entonces, cuando se coloca esa base de cimentación, obviamente quedan los hierros para colocar las columnas. Es como que a cada uno de nosotros nos dijeran al nacer de nuevo, bueno, el fundamento ya lo pusimos en tu vida. Y es un trabajo ministerial tan interesante que indudablemente nosotros tenemos que saber que si el fundamento no es bueno, ya lo dice también el Señor, que el que levanta su casa sobre la arena, que es un mal cimiento, es un mal material, vienen los vientos, viene el agua, vienen las lluvias y la casa se derrumba. Pero el que levanta su casa sobre una roca, puede venir todo lo demás y más, que no se cae. Y claro, él dice, ¿a qué hombre compararé que el que oye y no pone por obra la palabra? Es como que levantara su casa sobre arena. Pero el que oye, entiende y la pone por obra, lo compararé a alguien que tiene fundamento sobre la roca. Pero note eso que está ahí en rojo. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que están en casa, esperando que estén poniendo mucha atención, porque uno puede perder la atención. Espero que no esté aquí la tele y aquí la transmisión, ¿verdad? Pero dice, cada uno vea. Cada uno tiene que estar consciente. Cada uno tiene que definir cómo sobreedifica. Eso indica que en determinado momento, cuando nosotros ya empezamos la vida cristiana, que somos unos tecnocitos, unos niñitos espirituales,
Bienaventurados aquellos que tienen buenos preceptores, gente que los tome de la mano y les enseñe el ABC del Evangelio. Porque entonces va a quedar establecido el cimiento. Yo diría que en términos de departamento de evangelismo, tendríamos que pensar que los cursos o los temas de doctrina básica es para chequear si hay fundamento o no hay fundamento. Muy bien, sigamos. Sobre edificar. Todos los que estamos en Cristo debemos ocuparnos en cómo sobreedificar. Aquí este tema va a ser muy práctico para que el discipulador medite en casa, las maestras de niños mediten en casa, porque obviamente todos los que estamos sirviendo damos por sentado que estamos en Cristo. Entonces, estando nosotros ya en Cristo, debemos chequear si estamos sobreedificando o no. O si estamos siendo instrumentos, porque como discipuladores estamos siendo instrumentos para sobreedificar en otros, pero va a llegar un momento en el que la persona también tiene que sobreedificar. No podemos hacer todo el trabajo nosotros. Muy bien. Estamos siendo edificados, eso es obvio. Usted viene a un culto, está en un discipulado, se hacen actividades como la de este sábado, todo lo que se hace en la iglesia tiene el propósito de edificar. Hasta las profecías, recuérdense que tienen 3 parámetros. Si la profecía no edifica, si la profecía no exhorta o la profecía no consuela, son los buenos deseos de la chepita. Pero cuando la profecía viene de parte de Dios, y qué importante es aprender a discernir eso, cualquiera de los 3 o 2 o ciertas combinaciones se van a dar para los oyentes. Hasta cierto punto, técnicamente hablando, cuando hablamos de profecía, nosotros estamos acostumbrados a la profecía congregacional de las iglesias, pero cada vez que nosotros hablamos la palabra, es una manera de profetizar, en el sentido no de don, sino que involucra la predicación de la palabra. Por eso el tradicional que no cree en dones, cree que la profecía es exclusivamente predicar. Pero de este lado podemos decir que dice que en parte hablamos y en parte profetizamos. Estamos siendo edificados, pero seguramente a cada uno de nosotros nos toca poner una parte en la sobreedificación y lo vamos a ver más claramente. Acuérdese, las dudas las va apuntando. Como ya hemos visto que Pablo utiliza esa analogía del edificio, tal vez usted ha visto que los edificios van subiendo de altura, ¿no? Salen del hoyo y como hay láminas, de repente el primer nivel ya salió. Pasa usted otra vez a la semana y hay otra losa. Y pasa, porque normalmente se funden losas semanalmente. Entonces uno solo mira que el edificio va para arriba, pero uno dice, pero uno no sabe cómo se hace el edificio. ¿Cómo hacen para que eso se logre? Obviamente uno tendría que estar ahí o tener un trabajo, o ser ingeniero o ser arquitecto. El apóstol Pablo usa esas 2 analogías, pero en esta ocasión, como ya hemos dicho, la que tiene que ver con lo que vamos a hablar es la analogía del edificio. Un detalle importante es que el edificio, ya lo dije, tiene un diseño. Y para que la iglesia, que es edificio de Dios, salga de acuerdo al diseño, debemos ser sujetos. Esa es una palabra que yo creo que en el fondo a la mayoría le molesta, especialmente cuando por experiencias personales en otras congregaciones pudimos haber sido lastimados con una mala forma de sujeción. Entonces, como que nos puede quedar a nosotros cierto recelo en cuanto a hasta dónde yo me tengo que sujetar. Pero, por ejemplo, hablemos de un maestro de obra.
que va a construir una casa de 2 niveles. Ese maestro de obra contrata albañiles y contrata ayudantes. En un edificio ya se contratan otro tipo de personal porque es muy sofisticado, pero si el albañil dice, bueno, a mí no me gusta esa ventana de 2x3, yo la voy a hacer de 3x4. Y luego el otro albañil dice, no, a mí no me gusta esta columna, mejor la quito de aquí, la pongo en este lado. Si estos trabajadores, que son colaboradores del perito, del maestro de obra, no hacen lo que dicen los planos, porque no lo entienden, porque no están preparados, o sencillamente porque no se sujetan a este maestro de obra, al final la casa no se va a parecer al diseño original. Lo mismo pasa con la iglesia. Entonces, para que la iglesia, que ese edificio de Dios salga de acuerdo al diseño, debemos ser sujetos a quienes nos están edificando. Eso se aplica en un discipulado, eso se aplica en un área de trabajo. Normalmente recibimos instrucciones en las áreas de trabajo. Esa instrucción puede venir del pastor, puede venir del pastor adjunto, puede venir del anciano cobertura, puede venir del encargado de grupo, ¿verdad? Si usamos, por ejemplo, el grupo de alabanza por un momento, hay un encargado. Se supone que este encargado conoce de armonías, conoce de todo lo necesario para que eventualmente cuando ellos cantan y tocan haya una armonía. Y ahí los planos es, si todos leen música, es que todos lean la música. En una orquesta puede ser que los músicos no se conozcan y a veces se juntan en alguna ciudad, ¿verdad? Con un famoso director que no puede llevar a todos los que conoce. Entonces, cada uno de los instrumentos que llega, tal vez no lo conocen, pero leen la música. Son expertos en leer la música. Los planos son el pentagrama. De tal manera que ensayan 2 o 3 veces antes de la presentación y todos leen la música, leen la partitura y nadie dice, no, es que a mí me gusta de esta manera. No, es que el bombo tiene que sonar en... No, eso es matemático, exacto, y el director va a saber cuando no se haga de esa manera. Entonces, note ustedes que cuando lo aplicamos en una iglesia local, tenemos nosotros que darnos cuenta que corremos el riesgo de no estar desarrollando la iglesia o por no conocer los planos o no conocer las instrucciones o porque sencillamente no queremos hacerlo como nos lo dicen aquellos que nos están edificando. Muy bien. Lo vemos que unen los niveles, o mejor dicho, suben, ahí era suben, pero no sabemos cómo se hace, lo que ya les expliqué. Sigamos otro poquito más. El apóstol Pablo nos deja algunos detalles de cómo se debe edificar este edificio, que es la iglesia. Primero nos muestra que hay peritos, expertos, que están haciendo el edificio según especialidades. Por eso los 5 ministerios son 5 especialidades. Por ejemplo, pueden haber peritos en cimiento, ¿verdad? Ya en un edificio uno normalmente contrata armadores, ya no cualquier albañil, sino que es un albañil que se volvió experto en doblar hierros de más de 1 pulgada, hasta hierros de 1 a 3 octavos, que se necesitan. No sé si ustedes han visto que cuando doblan un hierro de 1/4 para hacer una costilla o una columna de 4 hierros de 3 octavos, usan 2 hierritos que tienen ciertas ranuras para hacer eso. Y es muy fácil, pero para doblar un hierro de más de 1 pulgada se necesita más gente y ellos tienen que saber cómo hacerlo. Entonces hay expertos en esto. Muy bien. Otros pueden ser expertos en levantar columnas, paredes, expertos en cada uno de los renglones de la construcción de un edificio. Entonces, en la iglesia, si aplicamos la analogía, podemos pensar que cada área de trabajo en la iglesia, desde sala cuna, los diferentes niveles de niños, los prejuveniles, los jóvenes, luego
el trabajo con varones, el trabajo con damas, el trabajo con matrimonios, el trabajo de alabanza, el trabajo de servidores, etcétera, tienen que irse dando personas que el Espíritu Santo mismo les está volviendo expertos para hablar en general y aplicarlo a una iglesia local. De hecho, ustedes van a tener, como los que discipulan, hermanos que están sirviendo. Por ejemplo, pongo un ejemplo negativo. Cuando a mí me contaron que varios hermanos de Betel ofenden a los servidores porque no les gusta a dónde les dicen que se parqueen, o no les responden o no les hacen caso. Ya ustedes oyeron lo que yo trasladé aquí en la iglesia, y por eso estuve 3 horas en el parqueo. Obviamente, si yo estoy ahí, lo más seguro está que no se van a animar, aunque uno se animó a aparcarse donde no se tiene que parquear y ni siquiera nos volteó a ver. Entonces, eso significa que esa persona quiere hacer lo que él quiere, de acuerdo a su diseño. Entonces puede ser que no encaje dentro del diseño de una iglesia local, que obviamente responde al diseño bíblico o debe responder al diseño bíblico. Muy bien, sigamos. Ahí puede ver usted lo que sería un cimiento de una edificación un poquito grande. Note cuánto hierro, ¿verdad? No sé si logra ver usted, siempre se trabaja con madera, pero todos estos palitos son elementos verticales que van a quedar fundidos en todo este cimiento que se está desarrollando ahí. Y luego, ahí puede notar usted cómo ya aquí ya el cimiento se levantó o se colocó y se están solidificando lo que se llama la estructura del edificio, donde, mire esa columnita cuánto hierro tiene, ¿verdad? Porque obviamente el hormigón armado es concreto, hierro, de acuerdo también a un diseño. Si esta columna que podría graficarse, por ejemplo, cuando se dice en Hechos que Pablo fue a los que se consideraban columnas, ¿ha leído usted eso? Era Pedro, Juan y Jacobo, que estaban dentro del apostolado del Cordero, que caminaron con el Señor. Se está refiriendo a que al hablar del concepto columnas, es que estos ministros no solo habían caminado con el Señor, tenían experiencia, y por eso así se les consideraba en Jerusalén, donde inició la iglesia. Acuérdense que la iglesia inicia precisamente en Jerusalén, y los 120 de Pentecostés en Hechos 2 eran todos judíos, no había un solo gentil ahí, hasta Hechos 10, donde se da lo que llamamos el Pentecostal gentil. Bueno, algunos creen que Pablo era más o menos así, ¿verdad? Saber de dónde se lo sacaron, pero está mero peloncito con su mechoncito acá y leyendo sus cartas, ¿verdad? Pero se define entonces como perito arquitecto. Ya ve que les dejé una tarea para que ustedes investiguen qué significaba en eso, en esa cultura, en ese tiempo. Y entonces cuando enseñen este tema, pues creo que van a poderlo trasladar, pero a ver cuántos se animan a mandarlo. Lo utiliza figuradamente el apóstol en 1 Corintios 3:10 de su obra al echar los cimientos de la iglesia local en Corinto. Pablo, en una exhortación a los corintios, porque Pablo fundó esta iglesia, pero los corintios le salieron respondones. Y como les he dicho muchas veces, si ustedes lo pueden investigar también, esta ciudad era una ciudad de paso y era un puerto. Y los puertos generalmente son, especialmente en el Imperio Romano, eran sumamente importantes. Y obviamente podríamos decir que los hermanos de Corinto tenían buen testimonio, ¿verdad? Tenían recursos. Entonces, así como hoy es más fácil, como decía el hermano Otto con cierta ironía, ir a Estados Unidos o a Europa que al Jute. ¿Se acuerdan que siempre decía eso? Que era una aldea que yo le dije, Otito, ¿tú conociste el Jute? Y aquel un día pidió que lo llevaran al Jute. No volvió a ir de lo lejos y difícil de la llegada.
pasaba también en Corinto, porque ahí pasaba Pedro, ahí pasaba Apolos, al punto que se volvieron figuras muy importantes, pero carnalmente en el corazón de los corintios. Yo soy de Apolos, me gusta más el ministerio de Apolos, yo soy de Pedro, y cada uno tuvo su grupito. Es triste cuando en las iglesias hay grupitos, porque la iglesia local no debe de manejarse a través de grupitos, porque responde a una carnalidad que pasaba en Corinto. Entonces, por cuanto le fue encomendado el comienzo de la obra espiritual ahí. Entonces, echar cimientos es romper piedra. Lo voy a poner en los términos en lo que se lo oía al doctor Ríos. En una ocasión él me dice, mira Sergio, me dijo, cuando yo rompí piedra, y es que en algunos terrenos, en el plano natural, para hacer una construcción se rompe piedra. Por ejemplo, en el altiplano, en toda esa cuenca de Atitlán, solo roca hay. Por eso es que cuesta hacer cisternas, cuesta hacer cosas profundas por el nivel freático del lago que es bajo, pero solo roca, entonces hay que estar rompiendo la roca. Y eso es caro, no es fácil hacerlo. Entonces prefieren tirar, en lugar de hacer una cisterna para las aguas residuales, las tiran al lago y contaminan el lago, pero ha sido lo más fácil en toda esa cuenca. A lo que vamos es que empezar una obra en cualquier lugar de cero no es fácil. Hay que romper piedra y es duro. Entonces él me decía, cuando yo rompí piedra, y es una característica realmente de un genuino apóstol que abre y funda obras nuevas. No le va a jalar al otro las ovejas, sino que empieza con gente nueva, predicando el evangelio. Así lo hizo Pablo. Entonces, el poner fundamento involucra, o el poner cimiento, la labor de este apóstol en Corinto fue precisamente esa. Ahora, la pregunta que está en el aire es, si Pablo no era el fundamento en su función apostólica, ¿qué o quién es el fundamento? Bueno, afortunadamente lo dice el verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento, otro cimiento, otra base, que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, esto es vital, esto es básico, esto tenemos que tenerlo sumamente claro, que por muy carismático, poderoso, conocedor que sea un hombre, y en este caso un apóstol, no puede poner otro fundamento que el que ya está puesto en la iglesia del Señor. Y acuérdese que usted es una piedra de ese edificio espiritual. Entonces, usted tiene que tener fundamento, usted tiene que tener cimiento. Pero el cimiento no es un hombre en el sentido completo de la palabra, sino que es perfecto hombre, perfecto Dios. Es el Hijo de Dios, el fundamento de su vida. No es Betel. No puede ser un ministerio humano, no puede ser una organización. El fundamento de su vida cristiana se llama Jesucristo. Y parece básico y sencillo, pero mucha gente, quizá millones y millones de personas evangélicas, ven como fundamento a su apóstol, a su organización, y note lo claro que es la palabra. Muy bien. Entonces el fundamento es Jesucristo. No lo perdamos de vista. Vamos a establecer aquí algo muy interesante y que creo que le puede servir al recordar. Un náufrago estaba sobre una roca en el mar. O sea, lo que encontró fue un pedazo de roca en el mar y por eso se salvó. Pero obviamente, mientras estaba parado en la roca, probablemente tal vez ni la roca misma se miraba, ¿verdad? Pero cuando lo rescatan, un barco que lo rescata, le preguntaron, porque lo encontraron
que ya tenía hipotermia, ya estaba temblando, quizá eran aguas gélidas, ¿verdad? Entonces él temblaba, como cuando a uno le pasa, no sé si a usted le ha agarrado alguna vez un temblor que no puede detenerse, ¿verdad? Y le pasa a uno con agua fría o mejor dicho, agua caliente y sale a un ambiente frío. Entonces le preguntaban por qué temblaba tanto y dijo, sí, yo estoy temblando, pero la roca sobre donde estoy no tiembla. Si nosotros tenemos claro que todas las situaciones adversas de la vida, entiéndase enfermedades, entiéndase problemas de toda índole, deudas y todo lo que puede venir a la vida de un hijo de Dios, lo puede tener temblando, pero sus pies están sobre la roca que es Cristo. El Señor no tiembla. Y eso nos debe dar estabilidad. Lo que más le cuesta al cristiano de hoy en día es tener estabilidad. Cualquier cosa lo saca de la iglesia local. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Cualquier cosa saca a la gente de la iglesia local y se va a otra. Le pasa otra cosa parecida y se va a otra. Le vuelve a pasar otra cosa y se va a otra. Y se vuelven turistas de iglesias. Por la falta de estabilidad. Porque cualquier situación incluso que nos pueda pasar en la iglesia local, hermanos, si tenemos un buen fundamento, podemos buscar la manera de resolverlo. Obviamente, lo más fácil para el guatemalteco es agarrar su sombrero si es que lo usa e irse, ¿verdad? Muy bien. El fundamento es Jesucristo. El trabajo de sobreedificar no es solo de una persona, porque entendamos que para edificar el edificio sobre el cimiento se necesitan peritos, arquitectos, edificadores, entendamos carpinteros, electricistas, en lo que es puramente la analogía natural. Entonces, por eso es que dice que hay diferentes, siendo un solo cuerpo, tenemos diferentes funciones, tenemos diferentes dones. ¿Por qué el Señor nos da la participación? Acuérdense que nos llama colaboradores, cuando Él lo podría hacer perfecto. O sea, Dios podría hacer una iglesia perfecta. Pero por alguna razón que a veces si uno medita, uno se pregunta, porque la participación humana siempre entraña error y falla. Como dijo Pablo, por su gracia nos da la participación. Dios deja responsabilidad en el hombre. O sea, el hecho de que nosotros nos toque sobreedificar es una responsabilidad. Cuando el hombre participa, puede haber falla, como ya lo dijimos, pero qué lindo que Dios puede corregir las fallas. Siempre, siempre, siempre que el hombre está involucrado, pueden haber errores. Por eso no podemos pedir ministros perfectos, no los hay, hasta que el Señor nos perfeccione a todos. El perito arquitecto puede equivocarse, o sea, el mismo Pablo se pudo haber equivocado. Por ejemplo, ¿realmente tendría razón Pablo en la batalla con Bernabé? ¿No se le pasaría la mano? Pregunta uno a nivel de la situación que tuvieron después del primer viaje misionero, que Bernabé quiso proteger a Juan Marcos. Y Pablo dijo, no, este patojo, este Ishto, por inmaduro nos dejó tirados. Y bueno, hubo tal riña, hubo tal que se separaron. A veces uno no analiza esas cosas, ¿verdad? Pero lo cierto es que pueden haber equivocaciones. El perito arquitecto puede equivocarse. Y aunque el edificio se ve mal, por ejemplo, cuando un perito arquitecto se equivocó y dio una mala instrucción, por ejemplo, yo veo que se construyó un edificio enfrente de Plaza Semaco, que es diríamos, una extensión universitaria de la Rafael Landívar. Y
tiene más o menos 2 o 3 años de haberse terminado y está cerrado. No lo usaron. Después supe por ahí que hubo un fallo estructural. No sé si sea cierto, pero por alguna razón no se ha usado. Entonces, es llamativo, ¿no? Se puede ver mal, puede tener una puerta torcida, puede tener una ventana más grande, porque se equivocó el perito arquitecto en dirigir y en permitir que los colaboradores lo hicieran mal. Pero recuerden que como el fundamento es Cristo, ese siempre va a estar bien. El fundamento, el cimiento siempre va a estar bien. Entonces como que siempre tenemos que regresar a chequear en nuestra propia vida cuando enfrentamos situaciones de crisis, cómo está el fundamento. Ahí entiendo que cuando el doctor Ríos estaba muy enfermo y vino otro ministro e hizo un viaje largo, pero guiado por el Señor. Cuando llega a Guatemala lo hace por tierra, no sé cuánto tiempo se llevó. Llegó con el doctor y le dijo, doctor, le dijo, ¿cómo está su fe? Porque nuestra fe en Jesucristo es el fundamento. Eso fue lo único que le preguntó. Y él ya con traqueotomía dijo, como al principio. Ahí nos vemos, doctor, Dios lo bendiga. Y fue la última vez que lo vio. Entonces, este ministro sabía del fundamento. Porque si la fe al final de nuestros días, por las crisis, y cuánto cristiano no soporta las crisis, y tiende muchas veces a desequilibrarse. Aunque se vea mal lo que se solidificó, se puede volver a barrer todo, si es que hubiera necesidad, porque el fundamento está bien, porque el fundamento es Jesucristo. Amén. Entonces, la obra se puede hacer mal. Y lamentablemente, eso está sucediendo quizá más ahora. ¿Por qué se puede hacer mal? Porque el colaborador puede estar fuera de tiempo. Es decir, no era su momento. O el colaborador no estaba capacitado porque no aprovechó la capacitación y fue negligente. También, ¿por qué se puede hacer la obra mal? Lo que les decía, ser demasiado hábil más allá de lo que le piden. Eso muchas veces pasa con las sobrecalificaciones. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando alguien tiene 2 o 3 maestrías está sobrecalificado? Y normalmente le tienen miedo las personas con las que va a trabajar porque sabe más que él. Entonces prefieren decir que están sobrecalificados y no los toman en cuenta. Si aplicamos eso en el plano espiritual, hermanos amados, no dependamos de nuestra experiencia, aún en las iglesias. Tratemos de depender realmente para hacer la obra del Señor, del que no falla, que es el mismo Señor. Si tenemos buen fundamento, y el fundamento es Cristo, por el parto gemelar sabemos que tenemos al Espíritu Santo, que dice que el que se deja guiar, Romanos 8, por el Espíritu, es un hijo maduro, es un huíos de Dios. Entonces no confiemos tanto en nuestra habilidad, nuestra experiencia, sino confiemos en lo que el Señor realmente quiere que nosotros dependamos para hacer la obra de Dios como es necesario hacerla. Afortunadamente, la Biblia va a ser donde podemos nosotros verificar el diseño de Dios para la iglesia. Por eso, la iglesia local que hoy parece discoteca, la iglesia local que hoy tiene programas tan raros, pero tan atractivos a la vez para los jóvenes,
si se le hiciera un escrutinio del diseño y se le pudiera poner una placa encima, como cuando uno coloca, está dibujando algo y uno quiere ver si está saliendo igual, ¿verdad? Uno lo coloca encima y uno lo mira contra luz y ahí se da cuenta si está saliendo exacto o no. Así debería de hacerse ese tipo de escrutinio. Se puede hacer un mal trabajo por exceso o por defecto. A veces en las iglesias locales puede haber demasiado exceso de actividades, o un defecto porque se está manejando inadecuadamente la visión local. Finalmente veamos los materiales con que se puede edificar y hagámonos una pregunta. ¿Nos lo dan esos materiales para edificar o nosotros los ponemos? Bueno, en 1 Corintios 3:12 dice, y si alguno edificare sobre este fundamento, que ya lo definió que es Cristo, ¿qué materiales? Oro, plata, piedras preciosas, que por contexto usted sabe que estos son los buenos materiales, o madera, heno y hojarasca. Entonces hay una triada de buenos materiales aquí frente a otra triada de malos materiales, porque la obra de cada uno va a ser probada por fuego. Y usted nota que el heno, la hojarasca y la madera fácilmente son consumidas por fuego. El oro y la plata se purifican. Y me parece a mí que las mismas piedras preciosas son trabajadas en algún momento con altas temperaturas para poder extraer la piedra pura, natural. ¿Cómo edificar con buenos materiales? Ahí están. El oro, la plata y las piedras preciosas en esa forma, diríamos, descendente, son materiales que son difíciles de extraer. Usted sabe que el oro, la plata y las piedras preciosas siempre se tienen que extraer a través de grandes esfuerzos porque están metidos en lo más profundo de las montañas y se tienen que hacer minas, si usted conoce eso. Y ya en los tiempos de Pablo se sabía que obtener oro no era fácil. La plata y las piedras preciosas, esos tres materiales, lo que podemos decir es que los buenos materiales para edificar indudablemente son más difíciles de obtener. Y se quedó la pregunta en el aire. ¿Nos dan los materiales para sobreedificar o nosotros los buscamos? Parece que nos toca buscarlos a nosotros. Y decidir si yo voy a sobreedificar con oro o con plata o con piedras preciosas. O sencillamente voy a buscar los materiales fáciles, porque los malos materiales que se consumen al final en la prueba se vuelven muy fáciles de obtener. Prácticamente, cuando habla de hojarasca, o la hojarasca es el tamo o la paja, ustedes saben que es prácticamente basura, ¿verdad? Se obtiene en cualquier lugar. La madera, pues obviamente es un poquito más, diríamos en estos tiempos, más difícil de encontrar. Pero veámoslo en el plano espiritual. ¿Cómo estás edificando tú realmente tu vida cristiana? ¿Estás buscando todo lo fácil? ¿O te está costando realmente buscar oro? Déjeme pensar que como el oro se prueba con fuego, y Pedro hace también el símil del oro para hablar de las pruebas, ¿verdad? Que así como el fuego prueba el oro y lo purifica, de la misma manera las pruebas van a hacer eso en nuestra vida. Y nosotros lo que menos queremos es pruebas. Entonces, edificar con buenos materiales, lo que yo les quiero transmitir muy sencillo y que lo trasladen así a los discípulos, no es fácil. Y tendríamos que pensar con más tiempo, porque el tiempo ya se me fue, ¿qué significa realmente el oro? ¿Será
que nuestra fe, cuando es probada como el oro, a través de las crisis, a través de las situaciones donde nuestra fe es probada, sería edificar con fe. Será el, diríamos, lo que equivale a edificar con oro. ¿Qué significa edificar con plata? ¿Y qué significa edificar con piedras preciosas? Es interesante que en el tabernáculo de Moisés estos tres materiales están involucrados. Y aunque la madera de acacia está involucrada, noten que la madera de acacia en casi todos los donde se involucró la madera de acacia era forrada con oro por dentro y por fuera. Interesante, ¿verdad? Muy bien, estos tres materiales, ya dijimos, van a ser probados como por fuego. ¿Cómo se puede poner hojarasca donde hay tan maravilloso fundamento? Y a pesar de eso, algunos pueden estar sobreedificando con algo tan sencillo como eso, ¿verdad? Como la hojarasca. La obra será manifestada, el día la declarará. Verso 13. La obra de cada uno será manifestada. O sea, se da por sentado que hay sobreedificación y que uno escoge los materiales porque el día la declarará. Por supuesto, esto casi siempre nosotros lo hacemos ver como el día en el que en el tribunal de Cristo seamos probados. Pero el hermano Otto, es interesante que aquí aplica que ese día donde nuestra obra puede ser probada, puede llegar antes. Y lo vamos a explicar dentro de un momento. Porque el fuego será por el fuego, o porque por el fuego será manifestada. Y la obra de cada uno, cual sea, como decidió sobre edificar, casi como que es decisión personal. El fuego hará la prueba. Note que Pedro otra vez dice, el fuego de la prueba. Entonces, también se habla de un bautismo de fuego. Entonces, como que el fuego está casi siempre relacionado con pruebas que pueden llegar realmente a ver si lo que se ha sobreedificado en la vida personal. Por ejemplo, tenemos que pensar que un ministro, un pastor local, un anciano, un pastor adjunto, un encargado de determinada área, un servidor del diaconado, todos son servidores o somos servidores, pero también tenemos nuestra vida personal y también somos probados en la vida personal. Entonces, en ese sentido, la obra de cada uno va a ser probada porque si no hay fundamento sólido, seguramente puede haber una situación difícil. Entonces él decía, hermano Otto, tu día no necesariamente es el día del otro. O sea, el día de la prueba puede llegar antes de lo que nosotros nos imaginamos. Miren esta frase, el que viene, ya sabemos quién es el que viene, ¿verdad? No sé si usted lo está esperando. El que viene, viene a supervisar antes su obra. Recuérdese que a Éfeso usted le dice, mira, el Señor en Apocalipsis 1 está en medio de los candeleros de las 7 iglesias. Y a una le dice, bueno, vela porque si no vendré y quitaré de su lugar tu candelero. O sea, el supervisor de la obra, el que murió en la cruz, puede venir a supervisar, obviamente no en un anticipo de parucía, sino que a chequear cómo está la obra sin que nos demos cuenta nosotros. Por eso hay ministerios que ni cuenta se dieron cuando les quitaron el candelero. Una vez que el hermano Otto iba a orar por un ministro tremendo que él reconoció que era un ministerio apostólico en sus tiempos, más antiguo que él, llegó a orar por él porque estaba muy enfermo y a ponerle la mano iba cuando el Señor le dijo, no le pongas la mano porque ya lo desnuqué, haciendo referencia a Elí. Y él entendió, se quedó con la mano. O sea, hay hasta juicios ministeriales.
porque el que viene, primero viene a supervisar su obra. Y como dice acá, y muchas veces no nos damos cuenta. Verso 14, casi terminando. De todas maneras, yo sé que ustedes tienen poquitas preguntas. Hasta el día de hoy me doy cuenta que no llegan a las 9. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, qué lindo, ¿va? Eso sí nos gusta, recibirá recompensa. Vale la pena, hermanos. En el mundo se dice que lo que es difícil y lo que cuesta vale la pena, ¿no es cierto? Obviamente podemos encontrar pasajes donde nos damos cuenta que no hay gloria sin sufrimiento. Podemos encontrar muchos ejemplos bíblicos, que primero hubo sufrimiento y después hubo gloria. Entonces, indudablemente, sobreedificar con buenos materiales no va a ser fácil. La obra perdida no es pérdida, ahí hay que poner una tilde de salvación. Salvo como por fuego, ¿qué es eso? El verso 15 dice, si la obra de alguno, entiéndase, que tiene fundamento, fuere quemada, note que lo que va a quedarle es el fundamento. ¿Sí? Será pérdida. El empero, el que tiene fundamento, estamos hablando no de un religioso, sino de uno que sobreedificó con buen fundamento. El empero será salvo, más así como por fuego. Un ejemplo, aunque no es de la iglesia todavía, es el ladrón en la cruz, porque la iglesia no había empezado, no había muerto el Señor, y todos sabemos que fue salvo. Pero él no tenía absolutamente ningún tipo de galardón, ¿verdad? Entonces, si la obra fuera quemada, ¿por qué va a ser salvo? Porque tiene el fundamento, pero se descuidó. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que meditar. Cuidarnos para no ser descuidados. Por ejemplo, como ministro local de Betel, puedo observar que hay hermanos que tienen su privilegio como algo no importante. Igual faltan, igual tienen un montón de cosas que hacer. Entonces, siempre recordemos que el llamado al servicio, porque el servicio es una forma de edificar y de sobreedificar y una forma de ser colaborador con Dios. Pero podríamos estar sobreedificando con hojarasca, con heno o con madera, ¿verdad? La madera es dentro de lo malo algo mejorcito, ¿verdad? Entonces, indudablemente lleva una reflexión y una exhortación. Concluyamos. Somos edificio de Dios. Amén. Jesucristo es nuestro fundamento. Si no es Jesucristo nuestro fundamento, no nos ha amanecido. Somos llamados a sobreedificar en dicho fundamento. Nosotros escogemos los materiales. Los adecuados son más difíciles de obtener. Los malos materiales son los más fáciles. Y el día para cada uno donde puede ser probada la obra puede ser distinto. O sea, el día para cada uno probará la obra de cada uno. O sea, no necesariamente. Aunque es cierto, el tribunal de Cristo, muchos se preguntan, bueno, hermano, ¿y me van a probar a mí cuando me muera? ¿O todos vamos a estar juntos en el tribunal de Cristo? Tal vez no nos vamos a poner de acuerdo, porque la Biblia no dice si vamos a estar todos, solo dice que cada uno después de que, después de morir, después se establece el tribunal de Cristo. O leamos el pasaje, tal vez como último verso, para que meditemos en esto, tribunal de Cristo. Porque obviamente se nota que la Biblia ahí es muy clara. Vamos a ver dónde está. Aquí, 2 Corintios 5:10 dice:
Porque es menester que todos nosotros, ahí no queda nadie afuera, ¿va? Y está hablando en el nosotros, la iglesia. Bueno, déjenme buscarlo acá en esta versión. Debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Aquí no se mide salvación. El tribunal de Cristo es para los salvos, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo. Es decir, ahora, de acuerdo con lo que hizo. Y esto, noten que indudablemente si lo juntamos con los versos que leímos, involucra un sobreedificar de alguna forma, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo es para galardones. Entonces, indudablemente, lo que vemos nosotros en 1 Corintios 3, en la sobreedificación, tiene como tribunal final, llamémoslo así, el tribunal de Cristo. Pero eso no significa que el Señor no venga antes e incluso nos dé la oportunidad de corregir. Amén. Preguntas. Muy bien. Si nos ayudan con un micrófono, hermano Luisito, allá tienen un micrófono. Ustedes saben que la razón para grabar las preguntas es para que todos puedan oír la pregunta, porque no se entendería una respuesta sin pregunta. Y vamos a orar también por la ofrenda. Amén, gloria a Dios, mis hermanos. Cerramos nuestros ojos, vamos a darle la honra a nuestro Señor, la gloria a nuestro Señor por medio de las ofrendas, por los diezmos. En el nombre de Jesús te agradecemos, papito lindo, por el día de hoy, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, por tu gracia, Señor, porque nos has guardado, Señor, en nuestra salida y en nuestra entrada, papito hermoso. Bendecimos en esta hora, Señor, los diezmos, las ofrendas, Padre de la gloria, que cada uno de nosotros lo demos con gozo, con libertad, Padre de la gloria, sabiendo que somos siempre necesitados de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien, vamos a ir a la pregunta de mi hermana. Adelante. Falta micrófono. Bien, Luisito, ella tiene una pregunta. Gracias. Bueno, entiendo que hay una sobreedificación personal y otra que hacen los colaboradores. Entonces se busca que se haga con materiales de oro, calidad, ¿verdad? Y mi pregunta es, el reto que puede tener una iglesia local cuando viene o venimos o vienen personas de otras iglesias donde entendemos que puede ser que la edificación no esté bien hecha. Entonces, ahí hay que tener como una estrategia de reedificar y unir, ¿no? Como para poner un punto de partida o algo así. Sí, es una situación que yo creo que sucede en todas las iglesias, por lo que platicábamos, ¿verdad? El moverse de iglesias puede ser algo que está de moda, diríamos, pero también hay razones. Entonces, ¿qué puede unificar realmente una iglesia local? La doctrina, la palabra. Por eso no tenemos, diríamos, un marco de referencia mejor que la palabra. Obviamente, cada ministro, cada iglesia, cada ministerio cree tener la razón en sus interpretaciones, pero en realidad tenemos un Espíritu Santo adentro para el nacido de nuevo que tiene fundamento. Ese Espíritu Santo tiene que dar testimonio. Si da testimonio a nuestro espíritu humano, que somos hijos, también debe dar testimonio a nuestro espíritu, que ya está conectado con Dios, que lo que nos enseñan viene de Dios. Ahora, parte del sobreedificar con buenos materiales es que la oveja hoy no sea haragana y que acepte todo lo que le digan sin leer la palabra, sin meditarla, sin preguntar. De hecho,
los discipulados deberían de preguntar, pero si aquí los discipuladores no preguntan, yo digo que se traslada la misma idea en los discipulados. A veces uno no pregunta por diferentes razones, pero la mayoría de veces es porque o no entendió el tema o no tiene el conocimiento para poder hacer las preguntas, porque se lee poco la palabra. Entonces es algo que yo creo que tenemos nosotros que motivar, y yo mismo medito, ¿cómo hacer que el pueblo tenga hambre? Y que por esa hambre aún haga sacrificios para buscar la palabra, sea en el discipulado, sea en el seminario doctrinal, sea donde haya la oportunidad de poder entrar. Hay que generar hambre. Entonces, ¿qué hacer cuando porque no solamente es palabra, sino malas ministraciones? Por ejemplo, cuando alguien interpreta ciertos conceptos que no son bíblicos y le enseña a la persona que así es, como dijera alguien, hay que desenviolinarlo primero para volverlo a enviolinar. En realidad, yo creo que cuando uno tiene, lo voy a hacer práctico, cuando uno tiene dudas, es que en Betel, porque estamos aquí en Betel, lo hacen diferente de mi iglesia, debe de buscar, platicar con el pastor, con la idea, o con un discipulador, dependiendo del caso, que le expliquen por qué tal cosa, por qué tal otra, basado en la palabra. Eso es bien importante. Obviamente la predicación desde el púlpito marca una línea doctrinal. ¿Por qué el seminario doctrinal es tan importante? Porque a mí como pastor me interesa tener a todos los que enseñan en la iglesia aquí, idealmente en forma personal, porque tienen el chance de preguntar. Porque a mí me interesa la centralización de la doctrina como pastor local. Pero si, digamos, están en casa y están poniendo otro tipo de atención y no sacan provecho de la enseñanza, yo no lo sé. Y es más fácil que uno se distraiga en casa, ¿no es cierto? Entonces, yo los felicito a ustedes por el sacrificio que hacen, pero una de las cosas que tendremos que hacer es la supervisión para ver cómo se está enseñando, ¿verdad? Porque si no se está enseñando los temas que se enseñan aquí, digamos, alguien dice, bueno, yo no fui, voy a enseñar algo mío, algo que yo tengo. Entonces no se está enseñando lo que aquí se está trasladando. Pero sí, es un tema complejo y es un tema que hay que manejarlo con mucho cuidado, pero la persona, como usted lo plantea, como qué hace la persona y qué hace la iglesia, ¿verdad? Entonces, la iglesia tiene que ver que cada miembro, si es servidor o si es solo miembro, porque si es solo miembro es diferente la cosa, pero si es servidor, que obviamente vaya encaminado en la doctrina que aquí se predica, que se hace vida. Entonces, hay mucho por hacer. Amén. Otra pregunta, no sé si va a haber algo en YouTube, si hay preguntas, hoy creo que sí se va, movimos el son popero, ¿verdad? Eso está bueno. Sí, mi hermana. Gracias, pastor. Una pregunta, cuando dice, si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, aquí también podríamos pensar en el pasaje del apóstol Pablo cuando dice, anhela los mejores y excelentes dones. ¿Podrían entrar en esto? Sí, es que miren, noten ustedes que cuando hablamos, por ejemplo, de la profecía, que es un don espiritual, dice, úsese para edificación. Y ahí es oikodomé. Edificar es oikodomé, que es como domé es un domo y oikos es casa, o sea, siempre traslada la idea de una edificación. Entonces, por ejemplo, cuando una hermana X, ¿verdad? Como un ejemplo X, se levanta en cualquier congregación local creyendo que es el Espíritu Santo que le está dando la palabra, esa hermana tiene que entender y conocer la Biblia que dice que toda profecía debe ser juzgada. O sea, no solo por el hecho de que la lanza, se tiene que dar por sentado que Dios está hablando. Porque muchos
piensan así, que lo que yo tengo es de Dios y es de Dios, y si no está de acorde a la palabra, entonces incluso se le puede detener, no se está deteniendo a Dios. Dice que el espíritu del profeta, incluso del profeta, está sujeto al profeta, de tal manera que no debe haber molestia. Y tampoco en el examen, porque, por ejemplo, yo recuerdo que en los inicios de Betel, alguien que dio una profecía mencionó el nombre y tuvimos que llamar aparte. No vuelva a mencionar nombres. Eso, si usted recibe algo, dígamelo a mí para examinarlo. Pero es parte, yo diría, de lo que hay que ir corrigiendo, ¿verdad? Gracias a Dios esa persona entendió y nunca más. Son cosas que hay que ir ajustando en base a la doctrina. Entonces, indudablemente, yo pienso que los dones ayudan a edificar. Por ejemplo, si el ministro tiene don de discernimiento o los dones de discernimiento, recibe continuamente palabra de ciencia, ese don de la palabra de ciencia al ministro, o por ejemplo a una maestra de niños, porque esto no lo vamos a manejar solamente en las esferas de arriba. Puede ser que el Señor a una maestra le dé un don de ciencia y le muestre lo que el niño o el niñito esté enfrentando. ¿Cómo lo va a manejar? Va con el pastor, pero es una herramienta que le permite edificar el corazón de ese niño. Los dones espirituales, entonces, son herramientas del Espíritu. Acuérdense que a mí me hacía una pregunta el hermano Edwin allá en estos días sobre los poderes, el prestar poderes del siglo venidero. Yo le decía, obviamente los dones están dentro de esos préstamos del siglo venidero, donde está el don de fe, el don de sanidad, el don de lenguas, el don de ciencia, el don de sabiduría. Entonces, cuando una persona habla de parte del Espíritu, edifica, pero cuando no habla de parte del Espíritu puede hacer daño. Entonces, es delicado. Yo creo que nosotros tenemos que volver a los aspectos básicos de la doctrina, donde todos entendamos lo delicado que es hacer las cosas por nuestras propias pistolas, ¿verdad? Y no por la guianza del Espíritu. Entonces, edificar puede ser dones, como los mismos ministerios que están edificando con oro. Aquí mi hermano, vamos a leer dale el micrófono de una vez, pero vamos a leer una del internet. En el pasaje de Juan 21, 15 al 17, se puede ver la esencia del trabajo del ministerio pastoral y la responsabilidad de edificar la iglesia, ya que el Señor le pide a Pedro que apaciente y pastoree a sus ovejas, las ovejas de Cristo, no las del ministro. Ok, no es pregunta, sino es una Yo aportación. pienso que es una aportación. Muy bien, la dejamos como aportación. Pregunta. Pastor, ¿qué sucede o cómo se puede ayudar a un colaborador que bajo la autoridad de su pastor abusa de su autoridad? A ver, amplía eso. A ver, es decir, porque eso se puede entender de muchas formas. Un colaborador, vamos a decir un cabeza, vamos a decir hermano Mauricio, ¿va? Abusara de la autoridad que el pastor Sergio le ha delegado. ¿Cómo lo podemos corregir? Para que también en lugar de... Cuando hay delegaciones en una iglesia local sin nombres, indudablemente hay fallas. Tú como parte de la directiva o las cabezas, las reuniones, has oído que yo siempre digo, ustedes deben de tratar a las ovejas como ustedes ven que yo las trato. Y esa es una instrucción desde que empezó Betel. Entonces, cuando hay falla, porque puede haberla,
por carácter, por circunstancias, por esto y lo otro. Lo que la oveja debe de hacer, o el ministro que lo observa, o el encargado que lo ve, es ir directamente con la persona, por lo que dice la Biblia. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú y háblale. Hay instancias. Hermano, perdone, yo no me di cuenta que lo había ofendido. Entonces se arreglan ahí. Si no te hace caso, llama a un testigo. En este caso, ya puede ser el pastor. O todavía, si hay por ejemplo, si fuera en un área donde yo tengo un anciano cobertura. Mire, me pasó esto, me gustaría que habláramos con él. Y la tercera instancia nunca se practica en las iglesias, porque yo siempre digo, si se practicara, la gente se iría, porque la tercera es, dilo a la congregación. Y si ustedes se dan cuenta de eso, sí lo usan en algunos lugares, y es bíblico. Pero para que sea involucrado el pastor, especialmente si es alguna autoridad, el trabajo es de hacer una reunión para ver qué fue lo que sucedió. Porque miren, en cualquier situación a uno le dicen, le cuentan, y como dice el famoso dicho, a lo mejor le mienten, pero si uno lo vio y aún verlo, uno puede interpretar. Lo mejor es una reunión en la cual se pueda aclarar. Yo lo voy a poner desde este punto de vista. Miren, en cualquier casa donde hay varios hijos, ustedes saben que los niñitos se pelean por los juguetes, se pelean porque alguno es más inquieto que el otro y lo golpea y, bueno, y siempre, mamá, que las mamás son las que están. Entonces, una mamá sabia o un padre sabio debe enseñarles a sus hijos pequeñitos a que si Pedrito le jaló el pelo a Marita, que Pedrito, Marita le dé la oportunidad a Pedrito de arreglar las cosas. Decirle, anda tú y dile a Pedrito que lo que hizo fue malo. Entonces Pedrito tiene la oportunidad de reconocer que lo que hizo fue malo y pedirle perdón a Marita, o sencillamente burlarse de ella y volvérselo a jalar, ¿verdad? que puede ser posible. Entonces, hasta ahí, ya fuiste, no te hizo caso, ahí interviene la mamá. Pero normalmente se acostumbra a que los niños van a las mamás. Mírame. Y la mamá no le enseña a que se arregle. Entonces, ¿qué pasa en las iglesias? La gente no quiere arreglarse entre ellos mismos. Siempre andan buscando darle la queja a otro. Son niños que no aprendieron lo que la Biblia dice. Y como dice, hablad verdad cada uno con su hermano, dice. ¿Lo ha leído usted? Hablad verdad cada uno con su hermano. Entonces, si yo me ofendí, y ustedes saben que en una iglesia local uno se puede ofender hasta en la entrada del baño o en el parqueo, porque el que está parqueando puede hablar mal, o al revés, el que se está parqueando se parqueó mal y viene corriendo porque ya tiene que hacer algo y deja tirado todo ahí y se enoja con el que está sirviendo. Eso afecta. Pero entonces, cuando todo baja, debería el que ofendió, si tiene espíritu, ser redarguido y decir, no, yo me porté mal, tengo que ir a arreglarlo. Entonces nadie lo sabe y se arreglan. ¿Qué entra ahí? El orgullo, la falta de humildad, el no reconocer que me puedo equivocar. Todas esas cosas hablan de inmadurez, que es lo que abunda en las iglesias. Entonces normalmente no hay arreglos, especialmente si la persona está ocupando un alto cargo. Yo me alegro mucho de las personas que incluso tienen la libertad de hablarme a mí, decir, mire hermano, yo lo vi de esta y esta manera y me pasó esto y esto y esto, porque me permite arreglarlo. Puede ser que ni me recuerde, pero me da el chance, porque cada vez que tú le hablas a tu hermano, le das el chance que él entienda que lo que hizo fue malo. ¿Hay otra por allá, mi hermano Mayros? Sí. Okay. Ahorita le damos el tiempo al hermano Luis, solo la que está ahí en internet. Ok. Dice,
¿qué es un criterio pastoral? ¿Será o tendrá base bíblica? Pues hablando de sujeción, en ocasiones se toman decisiones que no van de acuerdo a la palabra del Señor o bien no parece ser guiados por el Señor. Bueno, indudablemente, como ya hemos dicho, pueden haber fallos, pero lo que sucede es que un pastor se puede equivocar. Yo pienso que cuando una oveja está muy herida por lo que le ha pasado en otras iglesias, puede creer que cualquier criterio ministerial no está de acuerdo a la palabra. Yo diría que hay que comprobarlo, si está o no está de acuerdo a la palabra, porque es muy fácil decir, es que ese criterio del pastor no está de acuerdo a la palabra. Por eso es que generalmente cuando alguien, yo tengo que mencionar lo que aquí se vive o lo que aquí se establece, porque yo cuando veo hermanos que vienen de otras congregaciones, yo los insto a que oren antes de estar seguros que este es el lugar donde Dios los quiere usar. Una vez oran y el Señor les confirma, ellos llenan una membresía. Después de esa membresía, cuando ya está entregada, tienen que pasar 6 meses más antes de que pueda empezar a servir. Todo ese tiempo le permite a la persona identificarse o no con doctrina, con criterios, porque los criterios ministeriales son válidos, porque hay criterios ministeriales en la Biblia. Cuando Pablo dice, esto lo digo yo. ¿Han leído ustedes donde él en términos de matrimonios dice, esto lo digo yo? Entonces, ese es un criterio ministerial que Dios dejó como parte de la palabra. Pero claramente Pablo dice, esto lo digo yo. Entonces, la Biblia, aun cuando es muy amplia, recuerden ustedes que traslada muchos principios. Por ejemplo, en 1 Corintios 14 habla de libertad cristiana, pero te da principios. Entonces, generalmente, las personas tienen muchas dudas sobre cosas que específicamente la Biblia no lo tiene literal. Entonces, ahí viene el conocimiento ministerial, la guianza del Espíritu en una situación muy específica, donde se le puede trasladar a la persona lo que la palabra dice en principios y según lo que la persona plantee, trasladar un criterio ministerial. Entonces, aunque la pregunta puede dar a entender como que no tiene derecho un ministro a tener criterio ministerial, en la práctica se tiene el criterio ministerial. Obviamente, sí, ese criterio ministerial es negativo y va en contra completamente de lo que la palabra del Señor dice, no está bien. Por eso es importante, cuando se habla de sujeción, hacerte la pregunta que hacía el hermano Otto. ¿Hasta dónde llega la sujeción? ¿Se la han hecho ustedes? ¿Hasta dónde una esposa se debe sujetar a su esposo? Una esposa cristiana se debe sujetar a su esposo. ¿Y hasta dónde un hijo se debe sujetar a un padre? Las respuestas más fáciles y las que la mayoría de veces dice, en todo tiempo. Incluso Colosenses habla a los hijos que obedezcan en todo a sus padres. Pero la pregunta o la respuesta que él daba, muy interesante para meditar en ella, es hasta donde se meta en tu relación con Dios. Por ejemplo, si un ministro se chanflea y empieza a decir que él es esto y que es lo otro y que él está más arriba que Cristo y cosas raras, o que te está invitando a hacer actividades que son inmorales, que no están en la palabra, hasta ahí llegó el sujetarte a esa persona, porque te está dañando tu relación con Dios. Lo mismo en cuestiones muy polémicas y donde ahí sí entra el criterio ministerial, es cuando en matrimonios el esposo es inconverso o es cristiano, pero no lo parece. Es cristiano y no se congrega. Entonces, esa persona, especialmente en un matrimonio mixto, puede hacer que la esposa obligarla a ciertas cosas que ella no está de acuerdo, que le afecta. Por ejemplo, un caso muy sencillo, no vas a la iglesia. Yo digo que no vas a la iglesia y no vas a la iglesia. Obviamente, eso hay que hacer mucha consejería ministerial, pero en realidad, si la decisión del esposo de que no vaya a la iglesia le está afectando su relación con Dios, la persona, no el ministro.
no el consejero, no el ministrador debe tomar la decisión y decirle, mira, si esa es su decisión, porque puede tener también efectos, puede traer consecuencias. Por ejemplo, supónganse que la esposa decide orar y no asistir a la iglesia. No le puede limitar orar o alabar a Dios. Puede ser que intente, no quiero ir aquí que estés cantando, no quiero que te estés orando, que puede ser normal en un hombre, especialmente si toma. Entonces, ahí el límite es bien delicado, porque la esposa debe tomar sus decisiones hasta dónde su cobertura la debe de obedecer. Es delicado, es un campo delicado donde indudablemente se los puse así porque no es muy fácil. Pero otro detalle que puede servir para la última pregunta es el hecho de que ningún ministro debe dirigir la vida de nadie. Ese criterio a nosotros nos lo enseñó el doctor Ríos y muchos ministros no lo entendieron. Lo que el ministro es llamado en ministración, consejería o resolución de situaciones, indudablemente tiene que ver con lo que la palabra dice y los diferentes caminos que esa persona puede seguir. Pero la decisión la toma la oveja. ¿No hay más preguntas ahí, Inter? Ok. Y tú tenías una, Luis. Adelante mientras. Y la última, porque hoy sí, aleluya, llegamos a las 9:10. Este es récord. Adelante, hermano Luisito. No se oye, ¿verdad? No lo tenés, es que no se oye. No tendrá batería, May. Ahí está, dale. En 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Un perito es alguien que tiene experiencia, ¿verdad? Y es el que pone el fundamento. Lo que yo entiendo ahí es que, por ejemplo, el apóstol Pablo está hablando y presenta a Jesucristo, que es el fundamento. Da a conocer a Jesucristo, da a hablar de todo lo que es Jesucristo, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo una persona, un ministro que es experto, puede equivocarse al presentar a Jesucristo? Cuando hablamos de que pueden haber fallas, bueno, mira, tal vez te lo puedo plantear a través de las sectas. Las sectas, muchos de a pie, creen que esta secta son cristianos y son iguales que nosotros. Y uno se los encuentra en el trabajo, en la familia, pero un adventista te va a presentar mal el fundamento, porque te va a decir, cree en Cristo,